Hola, estimado profesor. En esta oportunidad el PRS1 le mostrará lo que vendría a ser nuestro avance con Looker Studio, que vendría a ser un paso más allá de nuestras consultas Python con la plantilla de Figma. Aquí se mostrarán datos reales conectados a un dataset real. Así que vamos a ver cómo lo hemos realizado. Primeramente aquí tenemos ya el ejemplo. En mi caso, pues como le mencioné previamente en anteriores videos, yo trabajé la parte de los KPI de la sección principal. ¿Qué vendría a ser esto? El total de encuestados, sin acceso al desagüe, dinero suficiente y principal necesidad. En este caso, pues para obtener los datos, vamos aquí a la sección de datos, vamos aquí a añadir datos, vamos aquí a buscar nuestra fuente de datos, que vendría a ser en este caso hojas de cálculo, y buscamos nuestra hoja de cálculo, que vendría a ser en este caso la copia, que pues ya está cargado aquí previamente. Y luego para realizar todo esto podemos arrastrar un campo, por ejemplo, record count, que vendría a ser el recuento de datos en general, y pues lo arrastramos aquí. Podemos aplicar filtros también, por ejemplo, para filtrar en este caso por lugar, de esta manera. Incluir el campo en y el valor. También sí podemos hacer campos calculados, como los de aquí, de los porcentajes y también la principal necesidad. Vamos aquí, añadir campo, y añadir campo calculado. En este caso aquí tengo ejemplos que usaría en este caso sentencias muy similar a lo que vendría a ser Google Sheets o SQL. En este caso aquí para calcular las personas que si pueden, si tienen dinero suficiente en base a una zona que vendría a ser Cerro Candela Imperial. Al realizar esto, pues nos daría como resultado este, el porcentaje. Igualmente para el que no tiene acceso al desagüe. Con lo que respecta a la principal necesidad, aquí vamos a verlo. Principal necesidad, vamos aquí. Y en este caso filtramos todos, pues, ¿no? Todos los campos que vendría a ser en qué zona vive actualmente y cuál es la principal necesidad. Si es el agua, el trabajo, seguridad, alimentación, salud o educación. Que en este caso va a contar todo ello y en base al que tenga más cantidad de votos, por así decirlo, se muestra aquí en texto. Y eso sería todo por mi parte. Ha sido la verdad muy sencillo y solo es cuestión de práctica para poder realizar todo esto. Ahora pasemos a mis demás compañeros. Gracias. Continuando con la sección principal, pasaré ahora a explicarles los dos gráficos que hemos implementado. Primero tenemos el gráfico de barras, que vendría a representar la principal carencia que se tiene en la zona, o como se muestra aquí arriba, qué es lo que más falta en tu zona. Para ello hemos utilizado la dimensión fx usando zona, y en la métrica eje y hemos empleado 5 métricas personalizadas utilizando campos calculados con la fórmula case, when y contains text. Lo que hacen es obligar a que el Locker Studio cuente de forma independiente los votos, en este caso para agua. Lo mismo se realizó para seguridad, para salud, para empleo y para educación. Una vez hecho esto, se aplicaron los estilos, el color para cada barra y la leyenda que se muestra en la parte superior. Ahora, para la composición demográfica, su configuración fue muy similar. Se añadió un gráfico y en la parte de configuración utilizamos, bueno, creamos una nueva dimensión. En esta dimensión, que vendría a ser grupos por edad, eh, utilizamos condicionales case y when para clasificar automáticamente cada edad en rangos como de 10 a 20 años, de 21 a 35 años. Y como métrica usamos el recuento de registros. Y bueno, en la pestaña de estilo configuramos las etiquetas para que se muestre los porcentajes correspondientes de cada grupo y su respectiva leyenda. Y bueno, eso sería todo por la sección principal. Buenas tardes, quien les habla es el estudiante Génesis de Los Ángeles, Rodríguez Arcos, y el día de hoy le voy a mostrar sobre cómo estoy trabajando en Looker Studio. En este caso me tocó el dashboard de salud y bueno, ahora tengo que trabajar dos cards, un indicador y un gráfico. Las cards en sí se van a tratar de cuentas con seguro de salud,
y hay niños menores con anemia o desnutrición. El indicador es de la población, pero en este caso van a ir dos preguntas. ¿Cuántos años tienes? Y hay niños menores con anemia, y en el gráfico es de si cuentas con seguro de salud. En este caso, aquí como se puede visualizar el FITMA, tengo dos cards que estoy trabajando y el gráfico. Ahora pasemos al Looker Studio. Para poder realizar las gráficas o las cards y el gráfico, tuve que ir a añadir un gráfico. Luego presioné uno de estos cuadros de resultados. En sí presioné el segundo, donde luego para poder obtener este resultado me tuve que ir al campo principal, donde hice el porcentaje sin seguro. Vamos a presionar aquí, debido a que lo estuve realizando con un script SQL. De nombre está con porcentaje seguro, sin seguro. Aquí está el SQL, de que si cuentas con seguro de salud. Sin embargo, aquí puse con porcentaje. Ahora, lo mismo realicé con niños con anemia. Pasamos al campo principal y puse porcentajes de niños con anemia, también lo puse en porcentajes, y bueno, en sí tiene el mismo SQL, tan solo que cambia las preguntas. Aquí dice, hay niños menores con anemia, donde va a aceptar el sí con tilde y el sí sin tilde. Luego pasamos al gráfico. En sí el gráfico fue un poco más fácil para mí. Pasamos aquí a añadir gráfico, donde dice gráfico circular, o bueno, dice circular. Hay dos tipos de gráfico. En este caso añadí el tipo de gráfico que es como una dona, donde vamos a presionar y nos vamos a ir a dimensión para poder elegir la pregunta. En este caso es cuentas con seguro de salud. Y bueno, en este caso también la métrica es cantidad de registros. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Buenas, en esta oportunidad voy a mostrar el tema de cómo se realizó las gráficas en base a las consultas que habíamos planeado antes. Bueno, en mi caso me toca la sección salud y la consulta que me tocó principalmente fue la de ahorros médicos. Bueno, para realizar esta consulta primero creamos un nuevo campo que es el de porcentaje de familias sin ahorro. Para esto usamos la consulta, por así decirlo, de K1. Obtenemos los valores de esta columna que es la pregunta de si mañana ocurriera una emergencia, ¿cuentas con ahorros médicos para sustentarla? Bueno, guardamos los no en 1 y las familias que sí tienen ahorros, pues en 0. De esta manera cuenta absolutamente todo y nos sirve para realizar el promedio, ya que no quita a las personas que sí tienen ahorros, sino que también los contabilizan, pero no como en 0. Eso permite hacer el tema de promedio y el porcentaje. Entonces, luego creamos un gráfico de tipo cuadro de resultados, agregamos la métrica aquí y la convertimos a porcentaje de tipo numérico en percent de tipo 1 para que no sea tan largo el número. Y aquí lo importante que es la agregación. Acá obtenemos el promedio. Y bueno, así obtenemos el primer gráfico. Luego el tema es el tratamiento del agua en el hogar. El segundo gráfico trata acerca de qué hacen las familias antes de consumir el agua. Acá acá usamos una pregunta, acá no usamos un campo, que es la misma pregunta de qué hacen antes de consumir el agua. La agregamos y bueno, acá la única métrica aparte que agregamos fue el de record count. Este es un campo que otorga Looker o Data Studio, que lo que hace es agrupar esta, esta pregunta eh, de acuerdo a las respuestas que ha obtenido. Entonces, como hay 24 personas que han respondido que la hierven, pues las ha agrupado en un solo grupo. Y de esta manera pues, se ha organizado el gráfico de barras. Bueno, finalmente tenemos el último gráfico, que es el tema de la calidad de la fuente de agua versus la anemia infantil. Para este usamos un gráfico de tipo lineal. Es el de líneas suavizadas. Y hemos usado tres métricas. Para el eje X hemos usado la pregunta de dónde obtener principalmente el agua. Y para las métricas de eje Y, que son las que están a los costados, hemos usado la del porcentaje de las personas que consideran que el agua que obtienen es segura, es
potable y el porcentaje de las familias que tienen niños con anemia. Entonces, de esta manera hacemos este gráfico. Vemos que un 25% de personas que obtienen el agua de camión cisterna consideran que es segura. Y para tener este dato más fiable, tenemos acá el otro cuadro que ya lo obtiene de manera pues, numérica. Entonces, en el camión cisterna hay 8 familias que obtienen el agua de esa manera y un 25% cree que el agua es segura. Pero vemos que hay 0 casos de niños con anemia en estas 8 familias. Entonces, pues es seguro, ¿no? Es bien. Al menos en el caso de nutrición. Luego el otro, pues esto es un valor un poco diferente. Vemos que hay 17 familias que obtienen el agua de pozo y un 58% considera que el agua es segura, pero acá sí vemos casos de anemia. Y luego con República y Río Seque. Entonces para esto simplemente agregamos esas dos métricas y, y lo que hicimos fue lo mismo del anterior. Lo ponemos en tipo porcentaje y obtenemos el promedio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación, en mi caso me llegó a tocar lo que es la sección vivienda. Y con respecto a lo que es la herramienta de Looker Studio, sería, de acuerdo a mi investigación, vi que es una herramienta de Google la cual te permite hacer reportes o dashboards de forma interactiva con actualizaciones de datos no reales. Y bueno, esto se llega a llegar, ¿no? Tú puedes llegar a añadir gráficos, tanto cards y todo eso, y te lo facilita lo que es el Looker Studio. Y bueno, con respecto a lo que es la construcción de mi sección, con lo que es KPI, lo estuve creando con añadir un gráfico y lo que es el cuadro de resultados. Y de esta forma, bueno, ya después añadir texto y todo eso. Y darle una configuración de estilo, ¿no? Para que se vea igual a lo que es mi Figma. Ya después en icono, bueno, estuve usando lo que es de imágenes, ¿no? Y ya después, bueno, para lo que es para la configuración del porcentaje, para que me dé el mismo en el cual llego a tener, de acuerdo a mi consulta, tuve que configurarlo. Nos vamos acá a configuración y le damos acá, tenemos que llegar a poner el campo acceso a luz. En este caso sería acceso a luz y le tiene que configurar acá con el botón ese lápiz. Y en mi caso yo lo tuve que configurar así, numérico, porcentaje, percent, cero, lo que es agregado, media, y ya después todo ninguna, después de abajo lo de ninguna. Y ya con eso, bueno, yo obtener lo que es el resultado, ¿no? 53 el acceso a luz. Con el acceso a internet también lo que tuve que hacer, ¿no? Traer el dato de acceso a internet. Acá, por ejemplo, se está usando lo que es la fuente de datos, ¿no? Y ya después, bueno, después de seleccionar acceso a internet, tuve que darle a configurar lo que es en porcentaje. Y ya después en percent cero y media. Ahora también igual acá. Agua segura, también tuve que buscar agua segura. El campo este de acá. Y ya después tuve que llegar a editarlo, ¿no? Acá le dan el porcentaje, percent cero y también media. Y así es como llegar. Ahora, para si tú quieres llegar a editar el color, bueno, también lo puedes seleccionar, ¿no? El color de fuente. Ahora, para estos gráficos, ¿cuánto tiempo tarda en conseguir agua para su hogar, no? Con esto, bueno, tuve que añadir el gráfico de lo que es el de barras verticales, y llegar acá a configuración y cuánto tiempo tarda, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? A ver, vamos a poner tarda en conseguir. Y ya. Llega a seleccionar lo que es este campo, de acuerdo a lo que de acuerdo a mi Figma, ¿no? El tiempo que se toma. Y ya después, bueno, configurarlo. Acá no se llega a configurar, se configura en la métrica. Y acá lo tuve que configurar en número, acá, número, predeterminado, aquí lo dejo en predeterminado y recuento. Y después ninguna. Y así es como yo obtener los datos. Bueno, menos de 10 minutos, más de una hora, entre 10 y 30 minutos o más de 30 minutos. Ya principalmente el agua de su familia, tuve que llegar a seleccionar el gráfico, añadir un gráfico circular. Y de acuerdo a eso, bueno, tuve que llegar a seleccionar lo que es la pregunta, ¿no? Principal, ¿dónde está? Principalmente, ya, bueno, lo llegan a escoger ahí en dimensión y en métrica. Y le da ya a configurar, bueno, numérico, porcentaje, percent uno, recuento, y ya ninguna. Y así es como iba a traer los datos reales, ¿no? Acá tiene lo que es el otro, pozo, república, camión cisterna, o río o acequia. Tu vivienda tiene desagüe conectado a república, bueno, llevas a hacer uso de este gráfico, la cual sería también el gráfico de barras verticales. Y ya después tengo que escoger lo que es el campo de eso. Tu vivienda tiene desagüe. Bueno, acá, bueno, ya a escoger lo que es la pregunta. De acuerdo acá, bueno, lo busca. Tu desagüe o tu vivienda, ¿no? Tu vivienda tiene desagüe conectado. Lo llevan a escoger y lo tienen que configurar de esta forma. Numérico, número, predeterminado, recuento y ninguna. Y así es como yo traer lo que es la pregunta, ¿no? La respuesta de esa pregunta. ¿Tu vivienda tiene desagüe conectado a República? Y los encuestados mayoría votaron no, o sea, en el cual sería 50. Y el otro porcentaje sería sí, en el cual, bueno, serían como 28.
Ahora, ¿qué operador utilizas para conectarte? Bueno, tuve que traer también acá, solo sería texto nomás. Y para la configuración de acá, tengo que traer pues, el campo ese, operador. eh, Utilizas para conectarte, ¿no? Y ya después lo tuve que configurar acá en métrica EGX. También lo selecciono de acá. Y tuve que configurarlo de numérico número predeterminado, lo dejo ahí, recuento y ninguna, y así es como iba a traer. Y bueno, ha sido como es la construcción de mi sección de dashboard para lo que es la sección vivienda. Bueno, le dejo al siguiente. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con un punto de la guía de investigación. En esta ocasión voy a presentarles sobre mi parte de mi proyecto de necesidades básicas en inteligencia de negocios. En esta sección me tocó sobre alimentación. Después de poder recopilar la información mediante las encuestas, se está utilizando Google Locker Studio para transformar los datos en un dashboard interactivo que faciliten el análisis de las necesidades básicas de la comunidad de Cerro Candela. Bueno, todo cuenta con un filtrado que solamente corresponden a los datos de Cerro Candela, por ejemplo, si el dinero alcanza, distribución de gastos y estado de alimentación. También con las tarjetas como seguridad alimentaria, dinero insuficiente y gasto promedio semanal. El objetivo de esta presentación es poder presentar la información de manera visual, permitiendo identificar rápidamente los principales problemas relacionados con la alimentación. En esta estructura de dashboard se presenta un menú lateral que en el lado izquierdo se encuentra el menú de navegación que está diseñado para poder organizar las diferentes dimensiones del estudio: salud, educación, vivienda, alimentación e ingresos. En esta oportunidad yo les voy a presentar sobre alimentación, que contiene los indicadores específicos sobre la situación alimentaria de la población. En este primer indicador, lo voy a mostrar sobre gastos semanales. Este primer indicador nos muestra el gasto promedio semanal destinado a la compra de alimentos. Este valor nos permite conocer cuánto invierten las familias en su alimentación y sirve como referencia para evaluar sus capacidades económicas. En este caso es 350 soles o 351 soles, con un promedio semanal. En el segundo indicador nos presenta la cantidad de personas que manifestaron que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Este dato es importante ya que nos permite identificar hogares con posibles dificultades económicas, y en este caso son como 15 familias o 15 personas. En seguridad alimentaria, este tercer indicador nos muestra la cantidad de hogares que presentan una situación favorable de seguridad alimentaria. Bueno, este indicador nos resume el nivel de acceso adecuado a los alimentos dentro de la comunidad, por ejemplo, en 5 hogares. En el primer gráfico, la introducción de gasto semanal, este gráfico muestra cómo se distribuyen los montos de gastos en alimentos reportados por los encuestos. Este nos permite identificar cuáles son los rangos de inversión más frecuentes y detectar diferentes entre hogares. Lo que se puede interpretar es como que las familias que gastan poco, las familias con un gasto medio y la familia con mayor capacidad de inversión. Gracias a esta visualización podemos observar la dispersión de los gastos dentro de la comunidad. En este gráfico de dinero alcanza, este gráfico circular presenta la proporción de personas que consideran que sus ingresos sí alcanzan o no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. En esta ocasión son 58,3% de personas que sí, y otro porcentaje como el 41,7% que son no. Bueno, esta nos representa visualmente, facilita identificar rápidamente el nivel de satisfacción económica de cada población. Continuando, en estado de seguridad alimentaria, este gráfico compara los hogares que presentan seguridad alimentaria frente a aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo. La comparación nos permite dimensionar la longitud del problema y priorizar posibles intervenciones sociales. El diseño fue elaborado tomando como referencia el prototipo Figma, manteniendo una estructura limpia, organizada y fácil de interpretar. Se utilizaron indicadores resumidos como gráficos comparativos y una navegación intuitiva para mejorar la experiencia de usuario. Cada uno cuenta con un filtrado, como ya lo mencioné, con puro Cerro Candela, ya que también cuento con los datos de otra localidad que lo hicieron los otros compañeros del otro grupo.
Y eso sería todo. Gracias. Bueno, a mí me tocó lo que sería la parte de ingresos, aquí en lo que sería en el Data Studio. Bueno, voy a describir lo que sería el proceso en la creación de la dashboard de la sección de ingresos. Bueno, primero para empezar lo que sería el principal sustento. En esa tarjeta sería lo que es de la mamá, ¿no? Como se puede ver acá en la configuración, sacamos la información del cuestionario de necesidades, lo que sería la respuesta, mejor dicho, ¿no? De la hoja del cálculo. Y aquí es donde pongo el campo principal, que es la fila de quién es la persona que tiene el principal sustento económico del hogar. Y añado también lo que es el filtro de Cerro Candela para, ya que nosotros estamos compartiendo con otros compañeros lo que sería el formulario. Y bueno, ellos estuvieron en otro lugar, también entrevistaron a la gente. Y bueno, ya agrego este filtro para lo que solo nosotros hemos hecho, ¿no? Y también está lo que es la tasa de empleo y que igual forma cumple lo que sería acá, que la fuente de datos viene del cuestionario de necesidades. Todo esto viene del cuestionario de necesidades, ¿no? Las respuestas en sí. Aquí lo que es la tasa de empleo, que es el porcentaje, donde yo he puesto aquí lo que es el count, que ponga acá lo que cuente aquí, es que él tiene empleo en este momento, que es la fila, y solo cuenta los sí, ¿no? Ya que en esta fila solo se respondió con sí y no, y bueno, la mayoría respondió sí, ¿no? Y que solo cuente sí para luego que me dé el porcentaje, ¿no? Igual forma que lo que es con el programa social, como se puede ver acá, que agarramos de la fila de recibes apoyo de un programa social. Y bueno, aquí la mayoría dijo que no, ¿no? Aquí de igual forma se respondía igual que el de acá, que con sí y no. Y bueno, la mayoría fue negativa, bueno, la respuesta, mejor dicho. Y ahora vamos a ver lo que es actividad económica, en donde, bueno, también estamos acá en lo que se usa la fila de que en qué actividad o robo trabajas. Como salen acá, aquí es más detallado ya. Agricultura, sale que ninguno, industria, educación, obrera, construcción, comercio, taxi, crianza de perros, call center, ¿no? En este caso, estoy usando lo que es la suficiencia de ingresos para solo, para solo poner acá lo que es aquí acá abajo donde dice si alcanza dinero o no alcanza dinero, ¿no? Ya que normalmente si ponía lo que es aquí la fila, eh, bueno, la fila no, o sea, la fila de al dinero alcanza para cubrir lo básico, también estoy usando, y solo me llegaba a decir sí y no, nada más, ¿no? Así que usé lo que es la mención de desglose, creé un nuevo campo y bueno, puse acá, ¿no? Cash, when, al dinero alcanza para cubrir, y solo lo que agarré de sí, ponga sí alcanza el dinero, ¿no? Y así. Aquí está lo que es el cumplimiento de la entrega del apoyo social, como se puede ver acá. Está lo que es el apoyo llega a tiempo, que estamos usando acá, por ejemplo, que es la columna en donde, bueno, la mayoría respondió no y, y solo uno dijo a veces y el dos dijo sí, no. Dos dijeron sí nada más. Aquí está lo que es el aporte del sustento, como puede ver coincide con lo que es el principal sustento, que lo que es este, en donde, bueno, se ha puesto acá lo que es el porcentaje mayor, que es de la mamá, ¿no? Como se puede ver que es el 38,9%, el papá 33,3%, ambos que son papá y mamá, que es 13,9%, lo que es el hijo mayor, hija mayor, que es el 8,3%, y toda la familia apoya, que es 5,6%, ¿no? Como se puede ver ahí. Ahí está en lo que es también el filtrar lo que es Cerro Candela. En todo acá de las puse también que se filtra Cerro Candela, ya que es el sitio en donde hemos, o sea, lo que es el cuestionario. Y luego está la situación laboral, ¿no? En donde estamos usando la fila o la columna de tiene empleo en este momento, que usamos también para lo que es la tasa de empleo, ¿no? Que aquí está el porcentaje, que usamos para el círculo gráfico, o de porcentaje, mejor dicho, en donde, bueno, el 61%, como indica acá también, se cuenta con empleo, y el 38,9% no cuenta con lo que sería empleo, ¿no? Como se puede ver aquí que está de rojo. Aquí están los estilos también, que aquí el no lleva como color rojo y el sí lleva como color azul este, ¿no? Y bueno, esa sería mi explicación por todo lo que sería el Data Studio con el dashboard de ingresos, ¿no? Y muchas gracias.